Los aztecas sufrieron, fueron engañados, su imperio fue aplastado por los españoles, murieron por enfermedades importadas de Europa. ¿Y al final? ¿Para qué sirvió todo? Ahora se les confunde con los mayas y solo se les recuerda en el contexto de sacrificios sangrientos, pirámides, teorías de la conspiración y el complejo de culpa de europeos y americanos blancos. Sin embargo, ya es hora de corregir esta injusticia y decirnos qué clase de personas eran. Eran salvajes analfabetos que no conocían los beneficios de la civilización y su principal ocio eran los sacrificios los fines de semana y en mitad de la semana laboral. ¿O tenían una cultura propia con elementos que pueden sorprender como cualquier otra cultura? Hoy vamos a hablar de la vida de los aztecas. Empecemos por la pregunta principal. ¿Qué comían? Al fin y al cabo, la base de la economía azteca, al igual que en la Europa medieval, era la agricultura. Pero si en el viejo mundo la variedad de cultivos era muy escasa y se reducía a los cereales, en el Valle Mexicano crecía de todo. Patatas, ñames todavía bastante raros, maíz, calabaza, judías y un montón de otras frutas y verduras que ya no son exóticas para nosotros. En una palabra, los aztecas tenían una dieta con una variedad con la que solo se puede soñar, y lo tenían todo en orden con vitaminas. Se pueden identificar alimentos clave, y el más importante de ellos era, por supuesto, el maíz, la fruta del rey. Era el símbolo de muchas deidades, como Chicomecoatl, la diosa que enseñó a hacer tortillas de maíz. Se la representaba como una serpiente de 7 cabezas y se la adoraba con temor. El maíz era tan respetado que, si se caía un solo grano, había que recogerlo para evitar desgracias. Pero el maíz no solo se utilizaba como alimento. Sus hojas servían para envolver el tabaco, sus tallos para la construcción y los tallos para fabricar pipas de fumar. Una planta multifuncional que, como todo en la cultura azteca, tenía muchos usos. El tabaco no crecía bien en el Valle Mexicano, por lo que los aztecas lo obtenían como mercancía de las regiones del sur. Por supuesto, se fumaba, sobre todo en rituales, al igual que el cactus peyote, aunque el peyote no se cultivaba en masa. Otra planta importante era el agave, elemento clave no solo para la producción de tequila, sino también para fabricar ropa, cuerdas, techos de casas, e incluso sus hojas se utilizaban como canalones para drenar el agua. El agave era una parte importante de la agricultura y la artesanía. También servía como fuente de papel. Los aztecas fabricaban papel con fibras de agave y lo utilizaban para grabar códices, fuentes de las que hoy sabemos mucho sobre su cultura. El papel era tan importante que formaba parte de los regalos obligatorios de algunas ciudades. Además, el zumo de agave se utilizaba en medicina. Se consideraba una panacea para todas las enfermedades y era un importante agente curativo en la cultura azteca. El resultado de la fermentación de este jugo se llamaba pulque, una bebida parecida al vino indio. Sin embargo, su consumo estaba estrictamente regulado. Solo los ancianos y las personas que realizaban trabajos físicos duros, como los obreros de la construcción o los jornaleros, podían beber pulque. Todos los demás, incluidos los guerreros y las mujeres embarazadas, tenían prohibido beber vino. Los castigos públicos a los borrachos incluían el corte de pelo y la humillación en la plaza. Los aztecas también asociaban la intoxicación con la imagen del conejo, e incluso medían el grado de intoxicación en conejos. 400 conejos se consideraba el límite. Otra bebida importante era el chocolatl, precursor del chocolate moderno, que los aztecas elaboraban con granos de cacao, agua y especias. Esta bebida tenía un significado religioso e incluso se servía a quienes iban a ser sacrificados. Curiosamente, las habas de cacao no solo se utilizaban en bebidas, sino también como moneda. Por su rareza y comodidad, se utilizaban para el comercio al mismo nivel que el algodón, que también se empleaba en el intercambio y para confeccionar ropa. En cuanto a los precios expresados en estas babas, se formaban, en general, como en todas partes, por el equilibrio de la oferta y la demanda.
teniendo en cuenta cierta intervención del Estado, que por supuesto se producía. Por ejemplo, en la cultura pastoril existían deberes de mercado. No se podía simplemente dedicarse al comercio. Sin embargo, a pesar de los derechos de mercado, el comercio azteca era divertido, y no solo porque te hiciera rico. Se trataba de las formas en que uno podía enriquecerse. Con los comerciantes ordinarios que trabajaban en las ciudades, todo era bastante típico. Pagabas una tasa al entrar en el mercado, ganabas dinero. Pero también había comerciantes estatales, agentes al servicio del Tlatoani del emperador azteca, como los llamaban los Miki. Dirigían grandes expediciones comerciales estatales, llevaban regalos a otras ciudades, recibían regalos de otras ciudades. En general, dirigían todo el negocio. Además, se dedicaban a la auditoría, a investigar el estado de los caminos, lo que ocurría en el estado y en los estados vecinos, así como a la inteligencia y el espionaje. Lo más interesante es que, en virtud del hecho de que llevaban un pelotón de guerreros y generalmente pertenecían a una clase privilegiada, podían permitirse el lujo de dedicarse al pillaje por su cuenta para aumentar la cantidad de bienes que intercambiar y vender. ¿Por qué no? En general, actuaban como bandidos naturales de vez en cuando, y eso era aceptable para ellos. Los comerciantes viajaban entre las ciudades, sobre todo a pie y a veces en barco, ya que los lagos y los ríos eran las arterias de transporte más importantes del Valle Mexicano. Las personas que viajaban a pie tenían que hacerlo por caminos sin pavimentar, ya que los aztecas solo pavimentaban las carreteras dentro de las ciudades. Los españoles se quejaron más tarde de que los caminos aztecas eran repugnantes, pero al parecer ese no era el problema. Cuando no se utiliza transporte rodado, los caminos bien transitados son más necesarios que las carreteras pavimentadas, sobre todo porque la infraestructura lacustre y fluvial funcionaba bastante bien. Que los aztecas no tuvieran transporte rodado no significa en absoluto que no conocieran el concepto de rueda. En 1882 se hicieron descubrimientos arqueológicos de figuras aztecas de arcilla sobre ruedas, y en la década de 1870 se descubrieron algunas más. Su finalidad no está muy clara, juguetes u objetos rituales, pero el hecho es que tales cosas aparecieron en América Central ya en la zona del siglo X, aunque allí no se utilizaba el transporte sobre ruedas. No subestimes a los aztecas, eran muy buenos en ingeniería. Tenochtitlan, situada en medio de un lago salado, era una maravilla de la ingeniería. A ella llegaba una enorme presa que transportaba agua dulce y un acueducto que conducía al centro de la ciudad. El agua fluía hasta los distintos barrios y viviendas. Los diques eran muy importantes. Solo se podía acceder a la ciudad por 3 diques peatonales construidos especialmente para ello. Aproximadamente la mitad de las calles eran canales. Además de las maravillas hidráulicas, las ciudades aztecas tenían parques, huertos y estadios de pelota. Los deportes, los espacios públicos y los templos eran de gran calidad. Cuando los españoles entraron por primera vez en las ciudades aztecas, quedaron asombrados, también porque Tenochtitlan era mucho más grande que muchas ciudades europeas. Según cálculos conservadores, en el corazón del imperio azteca vivían 200,000 personas. Ciudades de este tamaño eran raras en Europa. Incluso con las estimaciones medias de los investigadores, Tenochtitlan tenía cerca de 500,000 de habitantes. El imperio y la cultura aztecas eran diversos, coloridos, interesantes, aunque tenían sus propias peculiaridades. En algunos aspectos eran atrasados, en otros muy avanzados. Pero lo principal para nosotros es que eran bastante divertidos. Queridos amigos, ha sido un viaje fascinante al pasado. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre la vida de los antiguos aztecas, su modo de vida y sus logros.